Radioluz a las naciones, la voz de salvación a tu corazón. Pensamientos diarios. Una reflexión para cada día. Descárgalos de nuestra página web www.fmradioluz.com. Pensamiento para hoy. Las cosas por su nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Hoy vamos a buscar y citar argumentos que encontramos en la misma Biblia para que nos acerque a creer que la resurrección fue y es una realidad de extrema importancia para nuestro destino final. Primer argumento. Es muy significativo que el propio Señor Jesús anunció claramente en directo a sus discípulos, como mínimo hasta en 3 ocasiones y momentos distintos, que iba a morir y a resucitar al tercer día. De esos 3 textos, Lucas 9, 21 al 22, Lucas 9, 44 y Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34, vamos a resaltar uno para que veamos cómo lo dice. Lucas capítulo 9, verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Decir esas cosas y de esa manera no nos llama la atención? ¿No denota que quien habla sabe lo que habla antes de que ocurra y por qué tiene que ocurrir? Hay un segundo argumento, y es que si alguien pretende que lo crean los demás por encima de todo y a cualquier precio, lo presentaría sin fisuras y omitiría las dudas creadas entre los discípulos que siguieron y caminaron con Jesús durante 3 años y medio. Vemos en los 4 evangelios y en todas las cartas o epístolas que hablan sobre la resurrección del Señor Jesús que nadie puede ser acusado de crear un escenario de engaño, sino que todo fue contado como fue, con sus miserias y escepticismos. Encontramos que sus discípulos y seguidores básicamente entendieron su promesa de levantarse de la muerte, y aún fueron testigos de la resurrección de Lázaro, pero no creyeron que él estuviera significándolo literalmente hasta después del hecho. Nadie ha dicho algo parecido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta cuando su hermano Lázaro hacía 4 días que estaba muerto, pero también a cada uno de los que leemos estas palabras en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, en los versículos 25 y 26. Fue la aparición posterior a su resurrección lo que hizo la diferencia en la mente escéptica de Tomás y la voluntad resistente de Saulo. A Tomás le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Y desde entonces caminó con la plena seguridad de quién era Jesús y anunciando el Evangelio. Y a Saulo, Pablo, le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Lo puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Y desde entonces cambió radicalmente su vida, dejando de maltratar y matar a cristianos, para pasar a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, y poner en riesgo su vida hasta que al final, después de un largo testimonio constante y precioso, lo mataron en Roma 31 años más tarde aproximadamente. Reflexionemos un poco con este segundo argumento y no dejemos de leer estas citas tan importantes y preciosas. Probablemente nos dejarán maravillados si lo hacemos y deseamos buscar y encontrar comunión con Dios y verdades fundamentales de su palabra. Un tercer argumento. Hay una cosa que siempre me llamó personalmente la atención y que me gustaría compartir con todos vosotros. Y es que si las autoridades romanas hubieran querido erradicar las enseñanzas de Jesús de una vez y para siempre,
Todo lo que necesitaban era presentar el cuerpo muerto del Señor Jesús, pero no pudieron. Y eso lo apoya y vemos en el relato de la guardia ante la tumba y el informe de la guardia que os invito a que lo refresquéis sin falta en Mateo capítulo 27, versos 62 al 66 y en el capítulo 28, versos del 11 al 15. ¿Cuánto hubieran deseado los judíos encontrar el cuerpo muerto de Jesús? Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él resucitó de los muertos. Por otro lado, si los discípulos hubieran querido fabricar una fábula y mentira con el fin de crear un mito, podrían haber propuesto una resurrección exclusivamente espiritual, la cual podía ser consumada con la presencia incluso del cadáver. En cambio, tomaron el camino más difícil, al afirmar la resurrección del cuerpo físico, lo cual, si no fuera cierto, conllevaba un riesgo tremendo si llegaban a encontrar el cuerpo. Queridos amigos, reflexionemos en esto, no hagamos una simple lectura de ello. Si nos fijamos en el relato de la resurrección cuando nos lo explica en Juan capítulo 20, y Pedro y Juan corren juntos al sepulcro y entran y ven los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte, eso provocó lo que hasta entonces, a pesar de las cosas que había visto, nada había tocado especialmente su corazón, pero ahora sí que tiene lugar su conversión del todavía muy joven apóstol Juan. ¿No vemos en ello una calma y un orden sorprendente por parte de quien se quitó los lienzos y el sudario? Eso demuestra que no robaron el cuerpo. Si conocemos cómo se vendaban los cadáveres en ese tiempo, al estilo de cómo se lo hacían también a las momias de Egipto, comprendemos que si hubieran llevado el cuerpo del Señor, se lo hubieran llevado maniatado con los lienzos, ya que como mínimo hubieran tardado 1 hora en quitárselos, y no creo que nadie hubiera perdido ese tiempo. Es un detalle que puede pasar fácilmente por alto, pero que prueba cuanto menos que no robaron el cuerpo del Señor, como algunos se han empeñado en transmitir, y conociendo como la palabra dice de que los propios judíos pagaron una importante cantidad de dinero para que se corriera esa falsedad. Eso aparte de remover una gran piedra a la entrada del sepulcro, delante de una guardia romana que la custodiaba de forma permanente y en el que corría peligro su vida si no lo hacían bien. Repasemos el relato corto de la guardia ante la tumba y el informe de la guardia de Mateo en el capítulo 27, versículos 62, 66 y capítulo 28, versículos del 1 al 15 y veremos cómo se removió la piedra y qué hicieron los guardias. Un último argumento, aunque seguro que existen muchos más, es el hecho que la resurrección de Cristo no solamente fue narrada por uno o algunos apóstoles, sino que lo vieron todos. Algunas mujeres, como lo vemos en los 4 evangelios, y más de 500 personas a la vez fueron testigos oculares. Quien primero lo vio fue Pedro, lo que resulta conmovedor porque fue el primer discípulo infiel que lo negó 3 veces antes de morir. Muchos testigos, ¿verdad?, para afirmar y confirmar lo que Pablo relata en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Y al último que se apareció fue a él, y eso fue lo que cambió su vida de forma radical, y de qué forma más sensible y emotiva lo hace. Ese ha sido el fundamento de todos ellos como creyentes, y el núcleo y punto capital de la buena nueva del Evangelio. Este hecho es maravilloso de ver que ya fue profetizado conforme nos lo narra en las Escrituras en el Antiguo Testamento siglos antes, en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Oseas. Tantos ojos, en tantos lugares y en diferentes momentos nos deberían hacer pensar y reflexionar. Y vamos ya a poner fin a este versículo capital de la Biblia, esperando y deseando con todo nuestro corazón que nos diga mucho más a cada uno de nosotros de lo que nos decía en un principio. Y ese es el motivo por el cual una inmensa cantidad de creyentes, aunque no todos, se siguen reuniendo cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, desde hace ya casi 2000 años, con más o menos esplendor, cumpliendo su mandato y haciéndolo hasta que Él venga. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Las cosas por su nombre.